7:18 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. En esta oportunidad vamos a conversar con Javier Tarazona. Él es director de Funda Redes, profesor universitario, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. Sin duda alguna, conversar con él es hablar un poco de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en nuestro país. Han denunciado que en 14 estados del país existe presencia de estas fuerzas subversivas colombianas, que además de esto eran la segunda fuerza guerrillera de Colombia y se han convertido en la primera desde que las FARC pasaron a ser un partido político. Se iniciaron unas mesas de negociación en Ecuador, las cuales abrieron en Venezuela la Casa Amarilla en su momento, cuando Delcy Rodríguez era la que llevaba la cartera de las relaciones internacionales del país. Sin embargo, no dieron el mejor fruto, todavía están en stand-by porque se violaron algunos acuerdos previos, y en esta oportunidad Venezuela se está viendo afectada en gran medida por la presencia del Ejército de Liberación Nacional. ¿En qué estado se encuentra el Ejército de Liberación Nacional y cuáles son las denuncias más frecuentes? Bienvenido. Bueno, buenos días a ustedes y a todo el equipo de Globovisión. En primer lugar, nosotros desde nuestra organización hemos presentado públicamente, tanto en Venezuela, en Colombia, a la CIDH, a la propia Naciones Unidas, y aprovechamos la ocasión de la visita de la señora Michelle Bachelet, y hemos presentado este informe que recoge no solamente la presencia, y quiero entregártelo a ti en nombre de nuestra organización, no solo la presencia del Ejército de Liberación Nacional, sino todo lo que representa el contexto opresivo de la frontera colombo-venezolana, todo lo que implica la emergencia humanitaria compleja que hoy están viviendo los habitantes de más de 2.220 kilómetros que nos separan de frontera con Colombia. Me refiero a los estados Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas, estados que viven una tragedia realmente, donde estos grupos, al margen de la ley en Colombia, pasaron al territorio venezolano y hoy son quienes controlan la vida económica, la vida política, la vida incluso hasta cultural de los habitantes venezolanos. Ellos son, digamos, quienes deciden en esta tierra de nadie, porque el abandono del Estado ha sido lo que ha generado que este tipo de agrupaciones asuman el control de la zona, desarrollen una economía paralela a través de todas las actividades ilícitas de microtráfico, narcotráfico, contrabando, extracción de minerales, extracción de combustibles. Sí, de hecho la denuncia más frecuente, por ejemplo, en el estado Bolívar es la extracción de los minerales venezolanos. Además de esto, el control de las minas en el sur del estado Bolívar, el permiso que tienen que solicitar incluso al Ejército de Liberación Nacional para dragar, o el permiso que tienen que solicitar incluso para cosechar sus propias tierras por parte del Ejército de Liberación Nacional, que ha controlado de forma además automática todo el sur del estado Bolívar, o por lo menos una gran parte de él, ¿no? Sí, lamentablemente, digamos que se ha sido muy permisivo. Nosotros desde nuestra organización hemos acudido a instancias locales, como la propia Fiscalía General de la República, la propia Defensoría del Pueblo, a presentar lo que hemos documentado en relación, por ejemplo, a la presencia de estos grupos en las escuelas venezolanas, donde se hace un proceso de adoctrinamiento y de ideologización. Hemos acudido a instancias como por ejemplo Conatel. Hay elementos que nos siguen aturdiendo, mientras Conatel restringe a emisoras privadas, restringe a televisoras, restringe a los medios. En Venezuela, 5 emisoras en frecuencia modulada transmiten libremente en territorio venezolano. Estas emisoras transmiten para 6 estados del país, para 36 municipios. Esto está en nuestro informe, y la sorpresa para nosotros es que Conatel no hace nada para defender el espectro radioeléctrico venezolano, sino por el contrario es permisivo con este tipo de comportamientos. Y el mensaje que se emite en estas emisoras, indudablemente que es un mensaje cargado de una narrativa belicista, guerrerista y de conflicto. Hay una pregunta obligatoria: ¿han habido enfrentamientos entre Fuerzas Armadas venezolanas, la que se pueda encontrar en la frontera venezolana con Colombia, y estos grupos irregulares? Sin embargo, estos enfrentamientos no han frenado realmente el paso del Ejército de Liberación Nacional a territorio venezolano. ¿A qué se debe, número uno, que Venezuela sea plaza para el Ejército de Liberación Nacional? Porque también se vive en Ecuador esta misma realidad, hacia las zonas del Catatumbo y el sur de Colombia.
pero Venezuela debe ser alguna plaza llamativa por algún motivo. Se debe quizá a que en su momento Venezuela fue negociadora con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y fueron parte de la FARC que se refugiaron en nuestro país amparados incluso por el presidente Chávez en su momento. Sí, mira, creo que en primer lugar la ubicación del país es geoestratégica y geopolíticamente cercana, así determinante, ¿no? Pero segundo, es que con la llegada de Chávez al poder, pues llega al poder un aliado de la FARC, llega un aliado del Ejército de Liberación Nacional. El propio Hugo Chávez Frías lo anunciaba en el seno de la Asamblea Nacional, que ellos eran verdaderos ejércitos. Y desde allí, digamos que comenzaron a tener una presencia y una actuación en territorio venezolano muchísimo más, digamos, cómoda. No había un enfrentamiento hacia ellos. De hecho, recuerdo una situación en el año 2005, cuando detienen a Rodrigo Granda, para el momento era el canciller de la FARC, y los militares que lo detuvieron fueron detenidos por traidores a la patria, cuando estaban deteniendo a un guerrillero, digamos, en territorio venezolano. Bueno, desde ese primer instante comenzamos ya a notar formalmente la relación firme, la relación amplia que tiene el gobierno venezolano con estos grupos al margen de la ley. Pero en la actualidad, indudablemente que estos grupos han emergido como un frente protector de quienes hoy ostentan el poder en Venezuela. No, y sin duda alguna cualquier fuerza revolucionaria, porque como se llamaba la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional nace paralelo a la Revolución Cubana, de hecho se fomenta en la Revolución Cubana y ahí senta sus bases para su labor dentro de Colombia. Colombia, país aliado de los Estados Unidos, que además ha implementado planes para erradicar estas fuerzas subversivas en el país. Pero la pregunta que debemos hacer es, ¿qué ha pasado con la comunidad internacional? ¿Qué ha pasado con el mismo Colombia, que no ha logrado erradicar en su totalidad estas prácticas de estas fuerzas que en este caso, en el caso del Ejército de Liberación Nacional, siguen siendo insurgentes, porque la beligerancia no cabe cuando no existe una mesa de negociación ni están siendo reconocidos como algún grupo importante dentro del país? Yo creo que lo que ha pasado es que la comunidad internacional ha sido indiferente a este problema. No lo ha colocado como un tema de agenda prioritaria. Realmente la actuación de estos grupos afecta a la seguridad de la región. El comportamiento de estas organizaciones está afectando el proceso de integración y el proceso de desarrollo de los pueblos, porque no podemos ver, por ejemplo, cómo, o nos sorprende ver cómo en estados como Táchira, como Zulia, como Apure, como Bolívar, estas organizaciones terminan teniendo tanto poder que desplazan a las Fuerzas Armadas, que son quienes de una u otra manera otorgan a la población el permiso para tal o cual procedimiento que tengan que hacer, como tú lo señalabas hace un momento. Bueno, para que un campesino pueda producir en la tierra venezolana, prácticamente tiene que depender de lo que estos grupos al margen de la ley les digan que deben hacer o cuánto deben pagar. En la frontera particular de los pasos Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, no hay una persona que trabaje en esta frontera en cualquier actividad, carretilleros, maleteros, caleteros, que no terminen pagándole un subsidio a estos grupos al margen de la ley. Y la confrontación sangrienta entre estas organizaciones, indudablemente que a nosotros nos ha alarmado. Hemos solicitado a la Cruz Roja Internacional que se mire con atención estos escenarios. Apenas el día de ayer hubo un hecho sangriento en Boca de Grita, en frontera Táchira con Colombia, donde se habla de más de 20 muertos y más de 35 heridos en el marco de un enfrentamiento entre estos grupos al margen de la ley. Me voy a quedar en el estado Táchira porque en la próxima parte vamos a conversar sobre esta carnetización que están implementando para los colombianos que intentan ingresar a Venezuela por la frontera y que solamente pueden estar en San Antonio del Táchira y en estos municipios, el municipio de Bolívar y el municipio Ureña. Nosotros vamos a un corte, en la próxima parte volvemos con más en Primera Página. Continuamos con más de Primera Página, conversamos con Javier Tarazona, él es director de Funda Redes. Hablamos sobre el tema de la presencia del Ejército de Liberación Nacional en algunos espacios de nuestro país, pero dejamos en el aire un tema fundamental. ¿Es correcta entonces la acción del gobierno nacional de carnetizar en la frontera o debe esforzar, o debe para tal vez direccionar sus esfuerzos
a acabar con estas fuerzas subversivas de parte de Colombia en nuestro país, más allá de carnetizar al ciudadano colombiano común que pasa por la frontera venezolana? Yo creo que es equivocada la acción de la carnetización, pero además termina siendo incluso hasta una burla para la población fronteriza o para la relación que existe entre ambos países. Yo creo que es necesario atender las causas, las que han generado que estas organizaciones estén en territorio venezolano comportándose como lo vienen haciendo. Y es el abandono por parte del Estado de temas tan primordiales como la educación, como la salud, como los servicios públicos. Los estados fronterizos son los estados más deprimidos en este momento en territorio venezolano. Pero además esto ha generado que sean expuestos para que este tipo de organizaciones, al margen de la ley, generen de una u otra manera un estado de habituación a la generación de ofertas de empleo. Es decir, frente a la crisis de acceso a alimentos, estos grupos irregulares desarrollan actividades ilícitas en el territorio fronterizo y promueven empleos en moneda extranjera para venezolanos que terminan siendo reclutados, que terminan siendo partícipes de la actividad ilegal en territorio fronterizo. Por ejemplo, ver en los estados fronterizos el tráfico de gasolina, el contrabando de combustible. Todo este combustible que puede llegar a territorio colombiano pasa por las manos de estos grupos irregulares. Es decir, la mayoría de los venezolanos no termina resolviendo el problema. La mayoría de los venezolanos que trabajan en espacios fronterizos no trabajan en espacios regulares, quizás. No, son realmente contextos muy opresivos, son actividades en su mayoría al margen de la ley, son actividades ilícitas que indudablemente son el resultado de la inexistencia de una política pública seria en la frontera. Bien. Un carnet no es una respuesta para una frontera que está en este momento sumergida en una cultura de la muerte, en una cultura de la violencia, y por esa razón nosotros invitamos formalmente a la señora Michelle Bachelet, a la representante de los derechos humanos ante Naciones Unidas, para que pueda asistir a este tipo de espacios, para que pueda cerciorarse con sus propios ojos lo que viven los habitantes de la frontera, que no tienen acceso por meses a gas doméstico, que no tienen acceso por días a energía eléctrica, y todo este contexto opresivo hace que los grupos irregulares pues controlen la zona. Bien, quienes hemos trabajado un poco en la investigación del caso de las minas en el sur del país, y vuelvo a este caso porque es bastante interesante, es un espacio bastante violento y hostil de nuestro país. Sabemos que desde mayo del año 2018 se han empezado a tomar algunas minas o algunos espacios mineros en ciertos territorios del sur del estado Bolívar. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se ha tomado control de esta situación? Bueno, porque lo que siempre ha pasado es que quienes ostentan el poder buscan aliados. En aquel momento o en el pasado era el Pranato de las Minas. ¿La fecha fue exactamente el 20 de mayo, el día de las elecciones? Sí, el 20 de mayo. De hecho, nuestro informe aparece el 20 de mayo. Las minas de Guasipati fueron tomadas por el Ejército de Liberación Nacional. Allí ocurrió una especie de masacre contra el Pranato que dirigía estas minas. Es un hecho lamentable porque, digamos que frente a la gran manifestación de defensa de la soberanía, vemos con tristeza cómo un grupo terrorista asume el control de un espacio venezolano para la generación de la explotación minera de oro, de coltán, de diamante en los estados Bolívar y Amazonas, para generar una nueva economía. Yo creo que el estatus en este momento de estas organizaciones en territorio venezolano es que emergen como un frente de defensa de quienes hoy ostentan el poder, porque ciertamente tienen el control de unos nuevos elementos para su sostén económico, para mantenerse en su proyecto de, digamos, ampliación en América, porque estos grupos no solamente están en territorio venezolano, también están en Ecuador, también están en Bolivia, digamos que están extendidos, esparcidos por toda América, ¿no? Bien, si tuviera la oportunidad entonces de reunirse con Michelle Bachelet en esta visita tan corta que hará a Venezuela, ¿qué denuncia haría? Más allá del tema de los servicios públicos en el país, en el tema que a usted le atañe, que es el tema al que se han adentrado como Fundarredes, al tema de la evaluación del Ejército de Liberación Nacional en el país, ¿qué denunciaría ante Michelle Bachelet? ¿Denunciaría entonces
a los colombianos por no ser eficientes en sus políticas migratorias, en sus políticas de seguridad, no acabar con el Ejército de Liberación Nacional, o haría una denuncia hacia el gobierno venezolano que no ha sido eficiente en la protección del territorio venezolano y en la protección de los ciudadanos que viven en la zona fronteriza? Mira, efectivamente nosotros denunciamos, lo hemos hecho ya ante la propia Relatoría de Naciones Unidas y entregaríamos este informe que muestra cómo estos grupos al margen de la ley, por la complicidad, por la facilidad que le ha garantizado el Estado venezolano, hoy están presentes en las escuelas. Hoy el Ejército de Liberación Nacional y la guerrilla colombiana distribuye las cajas CLAP en territorio venezolano. Hoy adoctrinan, ideologizan y reclutan a niños y adolescentes venezolanos para sus filas. Hoy tienen 5 emisoras en territorio venezolano y este informe estará siendo entregado la próxima semana, si Dios lo permite, por representantes de nuestra organización en la asamblea número 49 de la Organización de Estados Americanos, que se desarrollará en la ciudad de Medellín, Colombia, porque ciertamente ante las instancias internacionales nosotros debemos acudir frente al silencio complaciente que hay en las instituciones de territorio venezolano. Nosotros estamos cansados de pedirle al Estado venezolano que actúe, que no siga, digamos, ocultando la inacción que ellos tienen frente a situaciones como, por ejemplo, la desaparición de personas en territorio fronterizo, la cancelación de extorsión. Mira, en territorio fronterizo, hasta un mototaxista paga a los grupos irregulares por desarrollar su actividad económica. ¿Y no hay responsabilidad entonces del gobierno colombiano? Mira, el gobierno colombiano está haciendo lo que le corresponde en su estado. Indudablemente que ellos han permitido que este problema siga creciendo. Ahora, lo que yo veo en el gobierno colombiano es firmeza contra los grupos irregulares. Hay una actuación firme, incluso provocaron en su momento el diálogo. ¿Qué tan firme la actuación? Si tienen más de 50 años de los han enfrentado, pero los han enfrentado. Acá no se han enfrentado. Acá se les ha permitido que estén. Tenemos que pasar a la revisión de la participación de nuestra audiencia a través de @primera página y la etiqueta Primera Página. Nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez está lista para la lectura de los tweets el día de hoy. Así es, Alin, cuando son las 7:38 de la mañana, de inmediato vamos a repasar la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Vamos a comenzar con Pedro Hernández. Hace meses, el invitado afirmó que en Venezuela habían 50.000 combatientes del ELN, mientras en Colombia no llegan a 3.000. ¿En qué cabe como estrategia que manden el grueso de su fuerza a otro país, dejando pocos en el propio? Esto es otra acusación sin pruebas que hace la oposición. Bueno, mira, en primer lugar, lo que hemos señalado lo ratificamos el día de hoy. Más de 50.000 venezolanos participan de manera directa e indirecta con las actividades que desarrollan estos grupos irregulares colombianos en Venezuela. No es precisamente colombianos que se han venido a Venezuela, son venezolanos que han sido organizados por estos grupos para desarrollar sus actividades ilícitas. Y era un poco lo que decía anteriormente. Frente a la inacción del Estado, pues estos grupos siguen creciendo. La diferencia es que esta guerrilla y estos grupos irregulares en territorio venezolano cuentan con el visto bueno de quienes hoy ostentan el poder y cuentan con el visto bueno de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por su parte, Parmenides, con el usuario Parmenides, por lo que usted ha expuesto, podemos afirmar que la realidad es que no es permisividad, sino complicidad por parte del gobierno venezolano la actividad de este grupo irregular en nuestro país. ¿En qué beneficia al gobierno de Maduro esta complicidad? Bueno, sí, hay una conducta complaciente, pero también es permisivo porque encontramos en algunos funcionarios del Estado venezolano su desacuerdo. Y ciertamente la garantía que tiene hoy quienes ostentan el poder es que tienen un grupo armado en defensa del control del poder. Lo hemos visto durante este año. Cada vez que en la frontera se ha desarrollado una protesta contra quienes hoy ostentan el poder en territorio venezolano, han salido estos grupos a amenazar a la población fronteriza, han incluso realizado pintas a activistas dirigentes en territorio venezolano, un poco amenazándoles frente a la movilización, frente al activismo, frente a la protesta. De manera que el beneficio que hoy tiene Nicolás Maduro con la presencia de estos grupos es que tiene a unos sujetos armados defendiendo quienes hoy están en el poder.
Vamos a leer un último tuit de Ramón Ramos, el líder. Pregunta: ¿cómo cree se puede resolver el problema de la presencia de grupos armados en Venezuela y en la frontera? ¿Qué ha faltado en Venezuela para resolver esta situación? ¿Cree usted necesario una alianza internacional para enfrentar a estos grupos irregulares? Bueno, en primer lugar, lo que necesitamos es que las instituciones cumplan su papel. Eso es lo primero. Necesitamos instituciones que ejerzan el poder que está escrito en la Constitución y que está escrito en las leyes, e indudablemente que requerimos en este momento de la atención de la comunidad internacional, porque el problema de los grupos irregulares no es un problema de los venezolanos, es un problema que afecta a la región, que afecta al contexto internacional. Por lo tanto, se requiere también de una voluntad clara y firme, y quienes hoy están ostentando el poder en territorio venezolano, está claro que son cómplices de la actuación de estos grupos en territorio venezolano, son la misma gente, actúan de manera perversa. Nosotros hemos venido incluso denunciando cómo armas están en este momento venezolanas en manos de estos grupos terroristas en territorio venezolano y en la comunidad internacional. Bien, nosotros agradecemos sin duda alguna la presencia de Javier Tarazona, que nos hace este avance tan interesante, algunas cifras y algunos puntos a tratar que nos conciernen a todos los venezolanos, porque a pesar de no estar en sectores fronterizos ni vivir directamente la realidad, porque no estamos en las minas, porque no estamos en Táchira, porque no estamos en el Nula, porque no estamos en Barinas, estamos en Caracas, y sin duda alguna todo lo que atañe a nuestro territorio tiene que ver con nosotros. Gracias por su presencia en nuestro programa. A ustedes.